Bienvenido a Mirando a Cristo. Recuerda que estamos estudiando la vida de Jesús, una armonía de los evangelios, y hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 2, de los versículos 1 hasta el 12. El capítulo de hoy se llama Hombres sabios, hombres necios. Y es porque vamos a ver las tres diferentes respuestas que hay a Jesús en cuanto a su mensaje, en cuanto a su persona, en cuanto a nosotros, cómo deberíamos nosotros responder hacia el mensaje de Jesús y cómo muchas veces respondemos. Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 2, verso 1. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Ahora, lo primero que nos dice Mateo es que Jesús nació en Belén, tal y como nos lo dijo Lucas en episodios pasados. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es importante que nos diga que es en Judea? Porque había otra Belén en Galilea, pero Belén de Judea era la ciudad natal de David. De hecho, en tiempos de Jesús se conocía como la ciudad de David. Y esto es importante porque David fue el rey más grande de Israel. Y además dice que nació en tiempos del rey Herodes. Herodes era el rey precisamente de los judíos. ¿Por qué? Por órdenes del César de Roma. Recordemos que en ese momento Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y entonces Herodes, conocido también como el Grande, era rey de los judíos. ¿Por qué le decían Herodes el Grande? Principalmente había construido muchísimas obras arquitectónicas, acueductos, pistas, caminos, hizo la reconstrucción del templo, hizo bastantes obras. Sin embargo, en lo que verdaderamente era grande era en pecado y en maldad. Se casó con Mariana, una de las principales, digamos que influencias de los judíos, para llevarse bien con los judíos, porque él no era judío. A pesar de ser rey de los judíos, no era judío. Era edomita. Entonces, pues tenía ahí como una especie de fricción con los judíos con respecto primero a su lugar de origen y segundo lugar al tipo de gobierno que estaba efectuando. Sin embargo, el hermano de Mariana era principal sacerdote. Cuando Herodes se vio amenazado por su hermano, lo ahogó, después mató a Mariana, su esposa, y después a dos de sus hijos, de sus propios hijos de Herodes. Entonces, vemos que era grande en pecado y en maldad. También había tenido algunas disputas con los judíos con respecto a la utilización de los impuestos del templo para la construcción del acueducto. En fin, o sea, este hombre era loco de poder. Estaba loco de poder. Entonces, también nos dice, entra a la escena unos personajes llamados los sabios, que en griego eso es magos. La palabra en griega indica que eran astrólogos o astrónomos que en ese tiempo estaban muy relacionadas y se dedicaban básicamente a estudiar los astros, a estudiar las escrituras sagradas y a estudiar, más bien a interpretar sueños. Entonces, estos hombres probablemente eran de Babilonia o de Persia. ¿Cómo lo sabemos? Por el libro de Daniel. Daniel llega a ser principal de estos hombres, ¿no? Llega a gobernar entre ellos, interpretando el sueño de Nabucodonosor, cosa que los sabios no pudieron hacer. Sin embargo, seguramente después del exilio de Babilonia, algunos judíos se quedaron con los magos y de esta manera ellos pudieron saber que iba a nacer un tal Mesías. Porque Daniel habla mucho de eso. Entonces, o quizás eran judíos propios que se quedaron, influenciaron a algunas gentes y entonces así fue como se dio a conocer las profecías. Además de todo eso, vemos que estaban preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Llegaron a Jerusalén, porque era la capital, diciendo eso, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el griego dice que estaban preguntándole a cada persona que veían, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y lo hemos venido a adorar. Y quiero resaltar algunas cosas. Dice su estrella. La estrella, que algunos han dicho que pues son astros, o algunas alineaciones de Júpiter y Saturno, otros que una supernova, otros que un meteorito, etc.
Pero la realidad es que vamos a ver que es una obra sobrenatural de Dios, como Dios está llevando a cabo todos los hechos para que se cumpla su propósito. Además de todo eso, en ningún momento Mateo nos menciona, esta es su presentación y veremos que solamente con eso nos quedamos, en ningún momento menciona nombres, menciona tampoco reyes, que sean reyes, tampoco menciona que sean provenientes de alguna parte en específico, en el sentido de que representen a los 3 continentes, etcétera. No, lo de reyes lo puso Tertuliano en el 225 después de Cristo, y lo de reyes se lo pusieron por ahí del 600 después de Cristo. Entonces, no es algo que la Biblia diga. No son ni reyes, ni se llaman Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni tampoco representan 3 continentes, etcétera. Entonces, es algo curioso que pregunten dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque para ese entonces ya había un rey de los judíos. Y cuando lo oyó el rey Herodes, naturalmente se turbó. Este hombre se había enterado de que había llegado un nuevo desafío, un nuevo reto, pero más allá de eso, un conquistador quizás, un nuevo rey que vendría a quitar a Herodes del tablero de juego. Y Herodes estaba muy preocupado. Estaba preocupado por quedarse con su reino terrenal, estaba preocupado por su estatus, por su poder. Para este momento tendría 70 años. Entonces era un hombre que estaba ansioso por quedarse en el poder y por hacer lo que sea. Sin embargo, no contó con que Jesús vendría con un reino espiritual. Su reino no sería de este mundo. A Jesús no le interesaría tanto lo político ni lo militar. Le interesa el corazón. A lo que a Jesús le interesa es el corazón. Entonces, dice que se turbó. Este hombre estaba demasiado preocupado. Pero Mateo nos dice otra cosa interesante. Y toda Jerusalén con él. Toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque Jerusalén sabía lo que este hombre era capaz de hacer, con tal de quedarse en el poder. Dice el versículo 4 de Mateo 2, que entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Entonces, ahora Herodes reúne a estas dos personas. No significa que las haya reunido todas, porque en ese tiempo eran irreunibles, porque los principales del templo eran saduceos y los escribas eran fariseos. Es algo curioso que diga los principales del templo, porque solamente había un sumo sacerdote. Quizás también se refiere al alguacil del templo y a otros representantes. Estos saduceos eran contrarios a las doctrinas de los fariseos. Los fariseos eran, literalmente significa apartados, eran los que tenían que enseñar, en su oficio de escribas tenían que enseñar e interpretar las escrituras. Entonces por eso los llamó. Y dice que averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Significa, el griego quiere decir que les estuvo preguntando insistentemente. Este hombre estaba tan ansioso por saber dónde habría de nacer el Cristo, por saber cómo debería de deshacerse de este nuevo rival, que estuvo preguntando. Recuerda, los judíos y Herodes no se llevaban. El versículo 5 dice que ellos le dijeron, en Belén de Judea. ¿Recuerdas dónde nos dijo Mateo al principio que había nacido en Jesús? En Belén de Judea. Dice, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Esta es una cita de Miqueas 5:2. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Y esta es una cita parcial. ¿Por qué? Porque la primera parte es Miqueas 5:2, pero la segunda parte, que pastoreará a mi pueblo Israel, es un 2 de Samuel 5:2. Y vemos este contraste que la escritura hace entre pastoreará a mi pueblo Israel con el de arriba, gobernará. Entonces, Jesús haría ambas cosas, gobernaría y también pastorearía. Cuidaría, pero también tendría dominio. Sería un pastor firme, fuerte, sería un rey misericordioso y justo. Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender el Señor. O sea, Jesús es el verdadero rey de los judíos y es el verdadero rey de nuestras vidas.
Dice el versículo 7 que entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. De nuevo, los llamó a todos, quizás uno por uno, y entonces ahora averigua si lo que les dijeron, si el tiempo que les dijo los sabios, que le dijeron los sabios, era igual al tiempo de las profecías. Entonces, más o menos era para estimar qué edad tendría el niño, que como veremos va a jugar un papel importante en el siguiente episodio, porque en realidad, como dice el versículo 8, dice que los envió a Belén y dijo, vayan y busquen con diligencia al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero en realidad, él no quería adorarlo, quería matarlo. Dice que después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Es decir, esa estrella era un acto sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque de haber sido una constelación, la constelación no se mueve sobre un lugar donde estaba alguien. Es algo sobrenatural. Su búsqueda había terminado, por eso cuando vieron la estrella, dice el versículo 10, se regocijaron mucho con gran alegría. El versículo 11 dice que entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora, algo interesante es que dice que están en una casa, ya no estamos en el pesebre que nos dijo Lucas. Otra cosa interesante es que no menciona nada de José, solo dice que al niño, dice que a su madre y dice que le presentaron los regalos. Y es todo. No menciona a José. ¿Por qué? Porque José realmente no tendría un papel importante en el nacimiento de Cristo. De hecho, ninguno. Solo era el papá legal de Jesús, pero nada más. Sin embargo, María sería el instrumento utilizado por Dios para traer a su propio hijo al mundo. Pero el que realmente tiene preeminencia aquí, toda, y es el centro de atención de absolutamente todo este pasaje, de absolutamente todas las escrituras, es Cristo. Entonces, no importa tanto los padres de Jesús como Jesús mismo, porque a él es al que se le postran los sabios. Entonces, dice que se postran ante él. Esto era muy común para los sabios, porque eran encargados de no solo adivinar en qué tiempo deberían nacer los reyes del mundo, sino también presentarles honor. Y dice que abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora, el oro obviamente nos da esa sensación de realeza, esa sensación de poder que tiene un rey. El incienso se utilizaba para cosas del templo, para asuntos ceremoniales, para ocasiones muy especiales. Orígenes decía que el incienso representaba a la deidad. Y la mirra, aparte de ser quizás un perfume un poco más barato que el incienso, pero seguía siendo costoso, seguía siendo especial. La mirra era para embalsamar cuerpos. De hecho, Jesús mismo sería embalsamado con mirra. Entonces, tal como Orígenes nos dijo, muy acertadamente, el oro es porque Jesús era rey, el incienso era porque Jesús era Dios y la mirra era porque era un hombre que iba a morir en una cruz por mis pecados y por tus pecados. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo eso? Primero, que tenemos 3 respuestas posibles a Jesús. En realidad vamos a ver que 2 de ellas son una sola. Primero está la respuesta de Herodes, que con tanto odio se vio desafiado por alguien que solamente quería cambiar su corazón. Quería hacerle un trasplante de corazón, en el sentido espiritual de la palabra. Pero él se enfocó más en lo de esta tierra. Y no solamente eso, sino que veremos en el próximo episodio que lo atacó con odio. Él no quería ir a adorarlo, él quería matarlo, asesinarlo. Y quizás tú estás en ese punto, en esa actitud. Quizás alguien te habla de Jesús y lo primero que quieres hacer es arrancar a Jesús de la existencia porque sabes que si Él viene a tu vida te va a confrontar. O quizás eres como los principales del templo y los escribas, que sabiendo de Dios no haces caso. Porque date cuenta, los que no fueron a presentarse ante Cristo
fueron los principales sacerdotes y los fariseos, a pesar de que ellos sabían dónde habría de nacer, a pesar de que ellos eran los encargados de enseñar y de interpretar las escrituras. Ellos no quisieron ir, ellos no quisieron acudir al llamado. Estaban tan ciegos espiritualmente que no pudieron ver al Mesías tan esperado. Y quizás eso a ti te pasa. Quizás conoces de Dios a oídas, quizás piensas que tu religiosidad te puede salvar y que no necesitas a Cristo, pero la realidad es que no podemos ser indiferentes. O sea, en realidad los fariseos pronto, su indiferencia se vería reemplazada por un odio escondido. Solamente es un odio que estaba aguardando salir. ¿Por qué? Porque más tarde, 30 años más tarde, lo asesinarían en una cruz. O quizás eres como estos sabios. Quizás no eres parte de los judíos. Estos hombres no eran judíos, pero habían viajado casi 1300 kilómetros. 40 días de viaje. Habían hecho un esfuerzo por obra sobrenatural de Dios, solamente porque así lo quiso. Y se postraron ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y le ofrecieron lo mejor que tenían. Quizás tú has sido rescatado por la soberanía de Dios, tú has sido llamado a adorar a Jesús, a rendirle tu vida, que es lo único que tienes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a recibir a Jesús? A pesar de que estos hombres no conocían de Dios, eran unos paganos, ellos obedecieron a la voz de Dios al no volver con Herodes. Hoy Dios te está llamando a que hagas un cambio en tu vida, a que mires a Cristo, a que vuelvas a Él. Hoy es el día de salvación. Dios te está llamando. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Si te gustó, dale like, compártelo. No olvides que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast. Recuerda, mirando a Cristo, hoy es el día de salvación. Yo soy Javier Sánchez y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.